Vamos a continuar entonces ahora con la serie más larga que hemos hecho. Es el tema 28, el testimonio del Espíritu Santo, glorificando a Cristo. La vez pasada vimos el testimonio del Espíritu Santo, ¿no? Compartiendo al mundo, ¿verdad? La palabra. Es la serie, la Escuela de Cristo, el Evangelio de San Juan, capítulos de los más importantes en la Biblia. No podemos decir que uno es más importante que otro, pero sabemos que hay capítulos, pasajes que son fundamentales para nuestra fe y nuestra santidad. Recuerden, nuestra fe y santidad están unidas. Muchos dicen, yo tengo fe, pero viven unas vidas tremendas, ¿verdad? En adulterio, fornicación, robando, y después dicen que tienen fe. Pues fe en quién tienen, ¿verdad? Eso no es fe. La fe va siempre acompañada de la santidad. Y en esta escuela del Evangelio de San Juan, capítulos 13 al 17, nuestro Señor Jesús, en el cual nosotros depositamos nuestra absoluta fe, nos enseña esto de la santidad, que es importantísimo para todos aquellos que decimos creer en Él. Y estamos ya en la segunda etapa del curso que nos imparte el Señor, una santidad para deleitar el corazón de Dios y de los hombres. Y entramos en esta última parte de esta segunda parte y le dijimos que para entender más esta última parte es el secreto de la santidad, testimonio eficaz, gozo permanente, valentía indomable y victoria final. Eso se trata la santidad. ¿Verdad que no lo vio nunca de esa manera? Pero así es la santidad. Todos estos ingredientes llevan en conjunto a la santidad nuestra, su santidad, delante del Señor. Todo eso está en el capítulo 16 que empezamos la semana pasada. Hoy continuaremos, entonces dijimos tema 28, el testimonio ¿de quién? Del Espíritu Santo glorificando a Cristo. Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15, hoy veremos, 12 al 15, en la Reina Valera, y dice así la palabra de Dios, escuche bien, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice el Señor, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Ahora vemos que ¿en dónde estábamos? Habían bajado los apóstoles con el Señor del aposento alto, ¿verdad? Ya estaban en la calle caminando al jardín de Getsemaní, en toda esta escuela de Cristo de la santidad. Ahora, este pequeño grupo de gente, los 11 apóstoles, estaban reunidos estrechamente alrededor del Señor Jesús. ¿Para qué? Para no perderle de vista ninguna palabra, porque andaban en la calle ya en la oscuridad de la noche. Y acercándose al huerto de Getsemaní. Pronto toda instrucción de Jesús se interrumpiría durante un tiempo. Muchas de las cosas que el Señor quería explicarles tendría que esperar otro momento ahora. No fue la falta de tiempo lo que impidió que les explicase todo lo que faltaba explicar, ¿verdad? Sino el hecho de que los apóstoles no habrían podido encajarlas. ¿En dónde? En su cerebro, en su mente, en su corazón. Aunque Jesús las hubiese dicho, no las podrían sobrellevar, dice el Señor. Hacía varios meses que habían ellos, los discípulos principales, creído y confesado que Jesús era el Cristo, el Mesías esperado, el Hijo del Dios viviente, como dijo bien Pedro, y todos asintieron, dijeron amén, ¿verdad? En Mateo 16:16. Sin embargo, antes de ver su cuerpo glorificado y resucitado de entre los muertos y de presenciar los discípulos su ascensión a los cielos, porque lo vieron
en persona. Fueron testigos de cómo el Señor se fue subiendo, ¿verdad? Sí, ascendiendo, o sea, volando, y se hizo chiquitito hasta desaparecer entre las nubes. Eso pasó. O sea, ¿cómo entonces habrían podido formar un concepto adecuado los discípulos de estas cosas más elevadas que el Señor se había reservado para después de su resurrección? Recordemos que en la confesión de Pedro, en Mateo 16:16, fue el Padre el que le reveló ¿a quién? A Pedro, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que los discípulos lo dijeron sin pensar nada, pero fue por iniciativa del Espíritu Santo, porque el Padre mandó a revelar eso a Pedro a través del Espíritu Santo, y Pedro se iluminó, vamos a decirlo así. Se le abrieron la sabiduría y pudo confesar la respuesta correcta de lo que era el Señor, de quién era. Miren, el hecho de que, fíjense bien, pónganse en el lugar de los discípulos en ese momento. Acuérdense de que ellos tenían ambiciones ocultas, claro. Ellos esperaban un puesto político, esperaban ejercer poder en esta tierra. ¿Por qué? Estaban al lado de ¿quién? El Mesías, el que sería un rey como David, según las Escrituras. Entonces pónganse en la cabeza de ellos y que el Señor le estaba contando todas estas enseñanzas. Y apenitas estaban digiriendo un poquito eso. Tenían todavía que ver que ese hombre al que ellos pensaban que era el Mesías, Jesús, iba a estar ahora, llegar al huerto, lo tenían que ver sudar hasta sangre y agua, de la intensidad de la oración. Lo tenían que ver apresado, golpeado, maniatado y crucificado en el Calvario. Luego iban a verificar que lo iban a enterrar en un sepulcro ahí cercas. Era este hombre que ellos veían en Jesús el mismo el que hizo el universo, así como nosotros lo conocemos. O sea, ¿sí entienden? Pónganse en el momento de los discípulos, de cómo ellos todavía no habían entendido quién era verdaderamente aquel hombre a que ellos decían rabí. Había muchas cosas que serían mucho más fáciles de entender para los apóstoles después de ver al Jesús resucitado con el cuerpo glorificado. Por tanto, no les explicaría el Señor estas cosas en este momento, sino que se las explicaría más adelante, dice. Y lo haría de la siguiente manera, como dice en el versículo 12 y 13. Todavía tengo que decirles muchas cosas, pero ahora no las pueden sobrellevar, o sea, soportar, entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Aquí vemos cómo el testimonio que da el Espíritu Santo, no solamente al mundo, como vimos la vez pasada, sino directamente y particularmente a los apóstoles, a los principales, y a través de ellos ya ha llegado en 2000 años a nosotros, a través de la Biblia. Y hay tres aspectos principales, mis hermanos, tres aspectos principales de este testimonio del Espíritu Santo que el Señor Jesús quería que calara bien hondo en los apóstoles. Tres aspectos principales del testimonio del Espíritu Santo que el Señor quería que les quedara bien grabado, que les calara hondo. Primero, el primero de estos aspectos principales del testimonio del Espíritu Santo, número uno, es la fuente de la verdad a la cual el Espíritu Santo guiaría a los apóstoles. La fuente. ¿De qué? De la verdad, ¿verdad? Entonces, notemos que después de anunciar que el Espíritu Santo le dice, os guiará a toda la verdad, el Señor Jesús añade enseguida una explicación del modo de cómo el Espíritu Santo podría hacer lo que el propio Jesús no hizo durante el periodo de su ministerio terrenal. Esa explicación hace constar tres cosas
en este primer punto 3 cosas importantes en cuanto a la fuente, dijimos, de la verdad que el Espíritu Santo comunicaría a los apóstoles de Cristo. Vamos a ver en esta primera fuente, en la primera fuente de la verdad que testificaría el Espíritu Santo. Habría entonces, ¿qué dijimos? 3 cosas importantes de esta fuente de la verdad. Vamos a ponerle punto A. El Espíritu Santo no es una fuente de verdad independiente. El Espíritu Santo no es una fuente de verdad independiente. O sea, el Señor dijo, no hablará por su propia cuenta. ¿Sí? ¿Sí lo entiende? No hablará por su propia cuenta. Algunas traducciones aquí ponen la expresión no hablará de sí mismo, lo cual ha sido interpretado como que el Espíritu Santo no hablará acerca de sí mismo. Así yo lo había entendido a veces, pero no, esa traducción está equivocada. O sea, ¿qué significa? Que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, que Él no hablará lo que Él quiera. ¿Sí entiende? Él no hablará, no es que Él no hablará de sí mismo. Yo soy el Espíritu Santo, soy una persona, la tercera persona de la Trinidad. No significa que Él no hablará eso, sino que Él no va a hablar de su propia cuenta, sino Él va a hablar todo lo que el Padre a través de Jesús les diga. Punto B, de estas 3 cosas importantes sobre la fuente de la verdad. El Espíritu Santo no sustituye al Señor Jesús como maestro del pueblo de Cristo o del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo no sustituye ¿a quién? Al Señor Jesús como maestro de la iglesia. Evidentemente, fíjense, el ministerio misericordioso y divino del Espíritu Santo incluye la tarea de enseñar al pueblo de Dios. Claro, nuestro Señor había dicho que esto mismo en términos muy explícitos, mis hermanos. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice el Señor, Él os enseñará todas las cosas. Amén. Y os recordará todo lo que yo os he dicho, dijo el Señor. Dista mucho de la intención del Señor contradecir aquí lo que dijo en aquel momento. De lo que se trata en esta ocasión es de la fuente de la enseñanza del Espíritu Santo. Fíjense, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará solo lo que oyere. Por tanto, la enseñanza que el Espíritu Santo imparte al pueblo de Dios, a nosotros, a los cristianos, ya la ha oído de otra persona. ¿Se lo entiende cómo lo explica la Biblia? ¿De parte de quién? De parte del Señor Jesús, quien a su vez había recibido y sigue recibiendo todas sus palabras. ¿De quién? Del Padre. Yo sé que esto le resultará a muchos obvio, pero no es tan obvio en la iglesia de ahora. Por eso hay tantas sectas. Si esto se cumple tal cual, si se entiende, nosotros, la iglesia, lo entendemos tal cual lo estamos diciendo, nos evitamos muchos problemas, muchos pesares, muchos desviarnos en falsas doctrinas. Si vemos Juan 14:10, dice así, Juan 14:10 dice, las palabras que yo os he dado, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Tomemos un ejemplo, mis hermanos, concreto para explicar esto, un ejemplo concreto de este fenómeno que encontramos ahí en el propio Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. Fíjense este ejemplo, se define a sí mismo así, el libro de Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Luego nos explica quién comunicó esta revelación a los siervos de Cristo y cómo lo hizo. ¿Quién y cómo?
Cristo mismo fue quien lo comunicó mediante un ángel o mensajero a su siervo, el apóstol Juan. Dice ahí mismo en Apocalipsis 1:1, y él, es decir, Cristo, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Con este fin, según Juan nos dice, el Cristo resucitado se le apareció en una visión con toda la majestad de su gloria y le dictó personalmente 7 cartas que debieron ser entregadas una por una a las 7 iglesias de Asia Menor. O sea, la mayoría estaban en Turquía, ¿no? En la Turquía actual. Cada carta comienza con unas palabras personalizadas de parte del Señor Jesús a la iglesia receptora, mediante las cuales les llama la atención a uno o a otro de los rasgos característicos que fueron manifestados en la visión, ahí en los capítulos 2 y 3, ¿verdad? Por ejemplo, la primera carta a la iglesia de Éfesos, en Apocalipsis 2:1, comienza de este modo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Es precisamente así como Juan lo vio en su visión. ¿Sí se da cuenta? Así lo vio. ¿Cómo lo vio a Jesús? Como el que tiene las estrellas en su diestra, en su mano derecha, y anda en medio de los 7 candeleros. Así fue como se presentó Jesús en la visión a Juan. Y deja fuera de duda, totalmente fuera de duda, el hecho de que sea el propio Señor Jesús quien le está dictando esas cartas. No hay duda de eso. No obstante, al final de la carta, de cada carta, el Señor Jesús dice, en Apocalipsis 2:7 está: el que tiene oído, oiga lo que, ¿quién? El Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí se da cuenta? No es un trabalengua. Este ejemplo explica Juan capítulo 16, bueno, y 14 también. Cómo muchas veces se confunde la gente la Trinidad. Cuando uno explica la Trinidad, ¿verdad? Que ahora hay muchos unitaristas, le dicen, ¿no? Dios es uno y no entienden la Trinidad, ¿verdad? Yo ya la expliqué varias veces aquí en este púlpito y no está de más, ¿verdad?, mencionarlo una vez más. ¿Por qué usted cree que son 3 personas en el cielo? Como dice en 1 de Juan, ¿verdad? 1 de Juan 4 dice, 3 son los testigos allá en el cielo, ¿verdad? 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso habla que el Dios de la eternidad son 3 personas en un solo Dios. Y se requiere más de una persona, porque si Dios es un Dios de amor, ¿cómo va a ser amor si no puede expresarlo? ¿Sí me entiende? ¿Cómo se expresa el amor? Cuando yo le expreso el amor a la otra persona. Cuando usted habla de un Dios de amor, es porque el amor se da el amor. No es que yo soy amor. ¿Y cómo sabemos que eres amor? Ah, mira, hace obras de amor, obras que dicen de caridad, ¿verdad? Entonces, las 3 personas estaban en comunión perfecta, en amor, en la eternidad. Por eso se requieren 3 personas. ¿Sí lo va entendiendo? Bueno, me salió un poco de tema, pero lo importante que aquí está explicando que, fíjense bien, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dijo el Señor. De esto se desprende que el Espíritu es Él quien dice que el Señor Jesús, Jesús dijo a las iglesias. ¿Sí se entiende? Jesús le estaba hablando, pero al fin y al cabo era el Espíritu Santo el que manifestaba. Algunos me miran con cara de, ya me perdí, pero bueno. Vaya el audio y lo cheque de vuelta. Y a continuación, ahí en Apocalipsis, el propio Señor Jesús concluye la carta con estas palabras: al que venciere, yo, Jesús, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. De todo esto resulta obvio, mis hermanos, que el Señor Jesús revela a los suyos, a nosotros, lo que Dios le da para que nos lo revele. Y el Espíritu comunica lo que oye decir al Señor Jesús. ¿Sí se entiende?
A ver, ¿asientan o no asientan? ¿Amén? Ay, no hay muchos amenes. El Señor Jesús resucitado continúa siendo el maestro de su pueblo, aunque llama maestro al Espíritu Santo. Este no sustituye al Señor Jesús como maestro. ¿Sí se entiende? Este es el punto que queremos mencionar. O sea, una persona no sustituye a la otra, sino que las dos en comunión obran. El Espíritu Santo es el que comunica directo hacia nosotros lo que oye del Señor Jesús. Amén. Bueno, sobre este tema el Señor Jesús dio a entender a sus discípulos que el Espíritu de verdad les guiará a toda verdad y les revelaría las cosas que habrían de venir. Juan 16:13. Y esto nos lleva al tercer punto, al punto C, el alcance que tiene la enseñanza. De la enseñanza que los apóstoles reciben del Espíritu Santo. ¿Cuál es el alcance que tiene esta enseñanza que reciben los apóstoles del Espíritu Santo? El punto C del punto 1 de la fuente del testimonio del Espíritu Santo. Si queremos entender el verdadero significado de esta promesa gloriosa de que el Espíritu de verdad les guiaría a los apóstoles a toda la verdad y que les revelaría las cosas que habrían de venir. Son dos cosas, ¿no? Para entender el verdadero significado de esta promesa, debemos de abordarla como buenos historiadores y observar a quien hablaba el Señor cuando Él hizo esta afirmación y esta promesa. El Espíritu os guiará a toda la verdad, dijo. Y estaba hablando ¿con quién? A ver, con sus apóstoles, con sus discípulos principales, no a todas las generaciones posteriores de creyentes. Recuerde, siempre la Biblia tiene que checar el contexto primero. Después ahí va el primer significado importante. Estaba hablando directo con sus apóstoles, no a las generaciones posteriores de creyentes. Y se estaba refiriendo a la revelación específica a los apóstoles y a los profetas que eran el fundamento de la iglesia, que resultarían ser en el fundamento de la iglesia que sería la Biblia. En el Nuevo Testamento ya el canon, como le dicen el canon, cerrado ya. A eso se estaba refiriendo en esto, punto C, a una verdad que jamás se había oído hasta ese momento, porque jamás había sido revelada hasta ese momento. Como el apóstol Pablo manifestó más tarde en Efesios capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, dice así: por revelación me fue declarado el misterio, dice el apóstol Pablo. Y en el versículo 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Cristo no se refería a aquel otro ministerio maravilloso por el cual el Espíritu Santo nos ayuda hoy y cada día a comprender más y más a nivel intuitivo el significado de lo que el Señor Jesús reveló a sus apóstoles a partir de Pentecostés, cuando se formó la iglesia. Miren, lo que no se refería a esto, que a lo segundo, cuando hablemos de a un nivel intuitivo, intuitivo significa percibir íntimamente e instantáneamente una idea o verdad, tal como si estuviera a la vista la verdad. ¿Sí me entiende? Esa verdad que usted sabe que Cristo murió en la cruz hace 2000 años, usted la recibió en fe, pero su intuición usted la percibió instantáneamente como una verdad al leer la Biblia. Usted oyó la palabra de verdad y usted la creyó. A ese nivel el Espíritu Santo nos va redarguyendo e instruyendo y guiando a nosotros de manera personal a cada uno de los creyentes. Cristo no se refería a esto que a nosotros nos va guiando el día a día, sino que se refería a ¿qué cosa?
a la fundación a través de los apóstoles y profetas, como dice en Efesios 3, capítulo 3, versículos 3 y 5, a la fundación ¿de qué? De la doctrina y al cerrar el canon, o sea, la Biblia, cerrarla, a eso se refiere en este punto. Así, mis hermanos, yo les dije el otro día que la Biblia, muchas veces la gente puede interpretarlo de maneras muy diferentes. Se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Que, híjole, unos dicen no sé qué y otros dicen cosas totalmente diferentes. Vimos el caso, ¿se acuerda de Jeremías 29:11? ¿Se acuerda que Dios tiene pensamientos buenos para con nosotros, ¿no? Y hablamos en eso en una prédica que titulé Pensamientos positivos de Dios. Pero vimos que se puede utilizar para darle ánimos a un hermano de un pensamiento de Dios, que Dios siempre ve por su bien. Claro que sí, de manera particular y puntual podemos extrapolar, es el término, extrapolarlo y llevarlo a esa interpretación. Pero es una interpretación particular y del momento en concreto, mis hermanos. Usted está tratando de darle ánimos a un hermano. Pero si usted lo interpreta como si fuese eso lo principal, ya se está confundiendo. Porque en Jeremías 29, el contexto que vimos, ¿cuál era? Que está hablando a Israel y que le está hablando de un regreso, de una profecía de doble cumplimiento, un regreso desde Babilonia, primeramente de la deportación a Babilonia, y el gran reavivamiento que sería cuando el Señor Jesús vuelva en su segunda venida, que todo Israel va a ser salvo, se va a arrepentir y va a clamar y va a ver a aquel que crucificaron, al que maniataron y menospreciaron, y van a llorar como aquel que llora por un hijo único, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice la profecía. Entonces, volvemos al tema. Lo expliqué esto para que se entienda qué estamos tratando de decir en este punto C. El punto C significa, bien claro, el alcance de la enseñanza de los apóstoles que recibieron del Espíritu Santo. El Señor en Juan 16:13, cuando les dice, los guiará toda la verdad y les revelará las cosas que habrán de venir, les está hablando en el contexto ¿a quiénes? A los apóstoles. ¿Para qué es? Para cerrar el canon, la revelación completa, y subrayo completa. Y ahora vamos a ver por qué eso es importante, ¿no? El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Es primeramente, entonces, ¿para quién? De vuelta, repítalo. Apóstoles, que recibirían esa revelación específica, necesaria, ¿para qué cosa? Para el fundamento de la iglesia. La iglesia se fundó en Cristo, en la palabra, en la Biblia. ¿Vieron cómo menosprecian ahora, incluso en las predicaciones, la Biblia, verdad? Nomás dicen un versículo y se la pasan una hora hablando de Elon Musk, de Carlos Slim, del presidente y de cualquier otra batata, pera y manzana, ¿verdad? Cualquier fruta y verdura. Pero no es así. El fundamento de la iglesia es la Biblia, porque está centrada en el Verbo, en Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor aquí está diciendo en Juan 16:13. A ustedes les voy a dar toda la revelación a través del Espíritu Santo para que cierre ese canon, esa revelación, y es completa. Ya no va a necesitar más revelación. Asimismo, cuando en una ocasión el Señor dijo anteriormente, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. ¿Recuerda al principio? Tampoco se refería a nosotros como si nos dijera que había muchas cosas entre las que reveló a sus apóstoles, ¿no?, que nosotros aún no podemos comprender, pero que más adelante nos explicará. Esto lo utilizan mucho las sectas, ¿sí se dan cuenta? Las sectas que aparecen reclamando que esa verdad ellos la van a completar. Vamos a completar la revelación de los apóstoles, porque se me apareció Moroni, se me apareció el ángel Curoni, el ángel Chipioni, y me dijo tal revelación nueva.
Entonces es la Biblia más el libro del tal, la Biblia más los folletos del tal. ¿Sí me entiende? No, la revelación completa que el Señor Jesús dio a través del Espíritu Santo se completó a través del canon en sus apóstoles y profetas principales. ¿A cuántos dicen amén a eso? Estaba diciendo entonces a los apóstoles que aunque ya se les había revelado en esta parte una gran cantidad de verdad, seguía habiendo elementos de verdad que no les podía revelar porque aún no serían capaces de soportarlo. Sin embargo, después de la resurrección, la ascensión y la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, serían capaces, ahora sí, los apóstoles, de asumir estas revelaciones posteriores. Y así lo demostraron en el libro de los Hechos. De hecho, valga la redundancia, los recibieron por completo. Fueron guiados a toda la verdad. Y cuando Judas, uno de los medios hermanos de Jesús, escribió su epístola, esa que tiene nomás un capítulo, pudo definir la fe como una vez dada a los santos. Una vez dada a los santos. ¿Cuántas veces? Una vez dada a los santos. Eso está en Judas, versículo 3. Judas es el libro que está antes de Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, se tardarían, mis hermanos, la iglesia, siglos en comprender plenamente y sacar todas las implicaciones que tendrían que sacar a través de los siglos la iglesia de esta revelación una vez dada a los santos, ¿verdad? Sin embargo, jamás se le tendría que añadir nada en absoluto, punto, ni cambiar el más mínimo detalle. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén, amén. Hay muchas versiones, muchas traducciones modernas que sí nos han servido para entender mejor la Biblia, ¿verdad que sí? Amén. Yo voy a mantener, porque es política también de casa de oración y también por convicción personal propia, a través del Espíritu Santo, que la Reina Valera 1960 para mí es la de base. Siempre esa es la de base. Algún día a los servidores sí les voy a explicar, ya tengo la serie de por qué es esa la de base y no las modernas. ¿Por qué? Porque sacan algunos versículos y pasajes importantes a mi parecer, ¿verdad? Pero como está el lenguaje de ahora, ¿verdad? Se entiende mucho mejor, ¿sí o no? Por eso yo muchas veces la cito, la traducción viviente, la palabra de Dios para todos, el lenguaje sencillo, Dios habla hoy, etcétera. Nos ayuda y los hermanos han hecho un trabajo que ha servido a la iglesia y ha edificado, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad que sí? Y yo les agradezco a Dios por la vida de ellos y sus familias. Pero yo me mantengo en que la Biblia base tiene que ser para nosotros la Reina Valera 1960. Ahora, volviendo al tema, ¿cuánto debemos de añadir? Nada. ¿Cuánto debemos cambiar? Nada. La Reina Valera está basada en ciertas traducciones originales anteriores, ¿verdad? Copias serían, que fueron hechas con una, vamos a decirlo así, fidedignidad bastante cercana a lo que el pasaje o el texto que se descubrió, los pasajes, quiere decir el texto original en el griego koiné, que fue escrito en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, podemos decir que aunque podamos cambiar palabras en español o en cualquier idioma moderno, la base en el griego koiné, ese se mantiene. ¿Sí lo entienden, no? Eso es lo que quería llegar, ¿no? Entonces, fíjense cómo el Señor escoge estas palabras. El Señor promete que el Espíritu Santo os hará saber las cosas que habrán de venir también, les dice a los apóstoles. Escoge sus palabras con muchísimo cuidado. No dice algunas cosas venideras, sino las cosas que han de venir. Se trata nada menos que de todo lo que Dios estaba dispuesto a revelar, lo que se refería a su programa para la redención del mundo. La tarea de comprender este programa ha durado siglos y nadie puede decir que lo ha comprendido por completo, nadie, realmente. Sin embargo,
el programa en sí fue entregado en su totalidad ¿a quiénes? A los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, como leímos en Efesios 3:3. No deja lugar a más adiciones esto. Punto. Cualquier lugar, cualquier iglesia que usted asista y le saquen otro libro adicional y le digan, este es el libro del gran profeta, no sé, Juan Pedro Infante, ahí le pone. Y dice, y él dice que no sé qué y no sé cuánto y no sé qué. Y hasta le puede sonar bonito y razonable lo que se lee, ¿verdad? Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Levantarse e irse, así de sencillo. No acepte más adiciones a la profecía completa que fue dada a los apóstoles y a los profetas principales. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí el primer punto de los 3 aspectos principales del testimonio del Espíritu Santo, que el Señor Jesús quería que calara hondo en sus apóstoles, que hablamos que era la fuente de la verdad a la cual el Espíritu Santo guiaría a los apóstoles. La fuente de verdad que fue escrita ¿en qué? En el Nuevo Testamento. ¿Sí se da cuenta? Bueno, punto 2, el punto 2 o aspecto principal del testimonio del Espíritu Santo es el propósito y el contenido del testimonio del Espíritu Santo. El propósito y el contenido del testimonio del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Él me glorificará, dice Cristo. Pero muchas predicaciones ahora se glorifican ¿a quién? A hombres. Grandes hombres, que Martín Lutero que generó la reforma y que hay sacrificado, y que John Newton y que no sé quién y que no sé cuánto, y sacan un montón de nombres. Pero la Biblia es bien claro, el único que es glorificado por el Espíritu Santo es solamente una persona, y es la figura y persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y este ha sido el principal y maravilloso objetivo del Espíritu Santo a través de los siglos. Desde el primer momento, desde que Él fue enviado en Pentecostés, llenó el Espíritu Santo a Pedro, ¿verdad? Y Él señalaba a la multitud ahí cuando empezó en Pentecostés, no solo que la ascensión de Jesús había dado lugar a un derramamiento del Espíritu Santo, sino que había sido el mismo Jesús exaltado quien había derramado el Espíritu. O sea, Jesús dice, yo me tengo que ir para que el Espíritu Santo sea enviado. O sea, eso es uno, pero después Jesús mismo envía ¿a quién? Al Espíritu Santo. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2:33. Pero el Espíritu Santo no es un poder impersonal. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo no es como un fantasma? Amén. Qué bueno. Porque hay gente que todavía va al psicólogo por esto, ¿verdad? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es miembro de la triunidad que es Dios, ¿verdad? La Trinidad es 3 en 1, unidos en uno, que es Dios. Si Jesucristo fue quien lo derramó, ¿verdad? Desde Pentecostés, para que la iglesia lo recibiera, el Espíritu Santo, entonces, ¿quién era Jesucristo? Es la pregunta. Solo aquel que era Dios podría derramar el Espíritu de Dios. Amén. Y a través de Pedro, es el propio Espíritu Santo el que saca ante aquella muchedumbre de Pentecostés la enorme implicación de este asombroso acontecimiento. Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Y tiene una implicación tremenda, curios. Es una palabra que en el griego suena bien fuerte, porque Señor aquí a todo el mundo, a todo varón le dicen Señor, ¿verdad? O Señor a las mujeres. Pero cuando uno habla en el griego dice curios, no le dice a cualquiera curios.
No se diluye ese significado. Kurios es dueño absoluto de la vida, de mi vida. Y Cristo significa Mesías, ¿verdad? En el hebreo es Mesías. El Mesías es el ¿quién? Es el que va a venir a establecer un reino como el de David, pero eternal. ¿Se entiende? Entonces le está dando un significado tremendo Pedro a este Jesús. De modo que desde el principio el Espíritu Santo, ¿a quién glorificó? A Jesús. Además, dijo el Señor Jesús, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:14. Si preguntamos, ¿cuánto abarca la frase lo mío? Vio que Jesús dijo, Él tomará lo mío, ¿no? Y los hará saber. ¿Cuánto abarca esa frase lo mío de Jesús? La respuesta que da Jesús es contundente. Todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Se da cuenta? Por esto dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, uno menosprecia muchas veces eso de, ay, sí, Él nos da revelación. No, todo lo del Padre, ¿qué es? Mío, dice el Señor. Todo eso nos lo hará ver. Nuestra primera reacción a esto, ¿qué sería? Pues darle gloria a Dios. Porque está abriendo la puerta para compartir junto a Él todas las cosas, como dice la palabra también. O sea, es algo magnífico, mis hermanos. Es algo que muchas veces perdemos de vista. Decir, híjole, somos herederos junto a Cristo de todas las cosas. Todas las cosas nos son reveladas, todo compartimos junto a Cristo porque Él así lo quiso. Eso es una revelación tremenda que nos está mostrando aquí el Señor. Claro, se lo mostró a sus apóstoles para que ellos escribieran las santas escrituras y nosotros ahora lo entendamos. Nuestra segunda reacción a esto que acabamos de escuchar del Señor Jesús, ¿cómo puedo decir? Esta benevolencia infinita que ha tenido con nosotros. Es recordar, una segunda reacción es recordar a lo largo de todas nuestras vidas que jamás sabremos más acerca de Dios fuera de lo que el mismo Señor Jesús nos revela mediante el Espíritu. Nunca usted va a saber más de lo que el Señor Jesús nos quiere revelar a través del Espíritu Santo. Por eso cuando muchas veces se desvía un poco la doctrina de Dios, es porque andan buscando otras cosas y buscan otras revelaciones para motivar la mente, la vanagloria de la persona, sueños que tiene de esta vida, etcétera, ¿no? Y cuando uno busca de esa manera, ¿usted cree que el Señor se va a revelar a través del Espíritu Santo? Claro que no. Lo estamos viendo, lo estamos estudiando. ¿Y en quién se les revela siempre? Aquel espíritu, ángel, ¿quién es? Pues no es un ángel de los buenos. ¿Sí entiende? Todas las cosas, dijo el Señor en otra ocasión, en Mateo 11:27. ¿Se acuerdan? Mateo 11:27. Todas las cosas me han sido entregadas por el Padre. Todas las cosas. Y ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cómo podría ser de otro modo si, como acabamos de oír decir al mismo Señor Jesús, todo lo que tiene el Padre es mío? Esto es entonces, y siempre será, lo que el Espíritu Santo va a enseñar al pueblo de Dios. Siempre. Todas las teorías acerca de la santidad que pretendan que mediante el uso de técnicas y de disciplinas de la gente pueda llegar a un conocimiento místico o a una visión de Dios más plenos de lo que se pueda comunicar el Señor Jesús, demuestran que no han procedido de la enseñanza del Espíritu Santo, mis hermanos, son falsas. Tomemos pues la firme decisión nosotros de saber repudiar por completo ese tipo de visiones, técnicas y disciplinas humanas.
Jamás. Y el tercer y último punto de del testimonio del Espíritu Santo, que el Señor quería que entendieran bien los apóstoles, es un ejemplo del ministerio del Espíritu Santo para glorificar a Cristo. Fíjense, al llegar al fin de la lección concreta de hoy, podría ser más apropiado leer con mucha atención, mis hermanos, y sin ninguna prisa, un caso concreto que el Espíritu Santo inspiró al apóstol, en este caso al apóstol Pablo, a comunicarnos de las glorias del Señor Jesús. Vamos a ese pasaje y con eso quiero cerrar, pero fíjense, el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para hablar de las gloriosas cosas que el Señor Jesús hace y hará. Su relación con el Padre, su relación con la creación y el papel que desempeña en la reconciliación con el universo, ¿verdad? Su relación con la iglesia, la de Cristo con la iglesia. Su obra en la cruz a favor nuestro. Su presencia dentro de nosotros en el presente. Su manifestación junto con todos los redimidos en un futuro, en su glorioso retorno a la tierra. Y todo eso el apóstol Pablo lo pone en Colosenses, en la epístola a los Colosenses, capítulo 1. Está extenso, pero se los voy a leer. Capítulo 1, versículos 12, lo voy a leer en la Reina Valera actualizada para que se entienda mejor. Nos vamos a ir a partes del capítulo 2 y a un pedacito del capítulo 3. Fíjense, todo esto, ¿qué quiere hacer? Es un ejemplo claro, mis hermanos, de cómo el Señor Jesús obra a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para señalar y glorificar a Jesús. Vamos a Colosenses 1:12, dice así. Con esto cerramos, pero escuche y preste atención. Este es el ejemplo más claro de cómo el Señor es glorificado y que abarca todo lo que Él está haciendo, lo que hace, lo que hizo, lo que hace y lo que hará. Dice así el versículo 12, con gozo damos gracias al Padre que les hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Acá aptos, ser aptos, ¿qué significa? Significa ser competentes, o sea, significa también capacitar. Nos capacitó ¿para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13, Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Reino de quién? De Cristo, de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y acá lo tengo que repetir, porque siguen diciendo que primogénito habla del primero de la creación. A ver, ¿Cristo es un ser creado? Dígalo con convicción. No, amén. ¿Y por qué acá dice primogénito? Porque volvemos, tenemos que ir al griego original. La palabra en griego original es prototokos, que no es prototistos. Prototistos es el primero de la creación, pero ahí dice prototokos, que significa el que tiene preeminencia, el mayor, el más importante, el fundamental, significa prototokos. Por eso, cuando se traduce al español o a las lenguas modernas, la gente lo puede malinterpretar. Por eso es la aclaración. El primogénito, el que tiene preeminencia, el más importante, el fundamental de toda la creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, Él es el verbo, dice la palabra, ¿no? Él es el verbo y también para darle gloria a Él. Versículo 17. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas
subsisten. Y además Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quiénes son parte de la iglesia? Amén. Él es el principio, el primogénito, aquí de vuelta la palabra prototokos, de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Aquí es más claro, ¿no? Pero el primogénito, el primero que se murió, ¿verdad que no es eso? Vieron que el contexto también lo explica. Prototokos, el que tiene el preeminencia de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él es el primer fruto de la resurrección. ¿Está bien? De una resurrección eterna, no como Lázaro, que él tuvo que volver a morir en la carne, sino que nunca más volvió a morir. Amén. Por eso dice el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Ahí está, preeminencia, importante. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. Y aquí se los traduzco en la Dios habla hoy, dice: pues en Cristo quiso residir todo el poder divino. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado. Y hay cristianos que todavía tienen ocupada su mente en lo del mundo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Que no trabajemos? No. ¿Que no nos involucremos en las labores diarias? No. Significa que nuestra esperanza no está en este mundo, mis hermanos. Es importante entender. Nuestra mente debe estar ocupada. Si Dios me pone a trabajar en tal o cual empresa, yo ahí voy a ser herramienta de Dios, como fueron los apóstoles. Alguien va a ver que soy diferente y me va a preguntar, ¿por qué no transo para avanzar? Y ahí cuando yo soy cristiano. Esa es la manera, mis hermanos. Dice 21, a ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por cuanto permanecen fundados y firmes en la fe. Eso hay que subrayarlo, porque podemos decir que ¿cómo permanecemos delante de Él? Fundados y firmes ¿en qué? En la fe. Sin ser removidos de la esperanza del evangelio que han oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo. De este evangelio yo, Pablo, dice, llegué a ser ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y completo en mi propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. O sea que Él sigue las tribulaciones que Cristo empezó en la cruz, dice. ¿Se imagina? ¿No le da gloria y honra sufrir por ser cristiano? Está sufriendo la continuación de lo que el Señor empezó. Usted es parte del ministerio de Cristo. 25, de ella llegué a ser ministro según el oficio divino que Dios me dio a favor de ustedes, para dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios. El misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y las generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. A estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Fíjese, el misterio ¿en dónde está encerrado? En nosotros. Por eso muchos no debemos ser malos embajadores de Cristo. No somos perfectos, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos subraya bien claro, de que ese misterio que es Cristo fue dado a nosotros. A Él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Por esto mismo yo trabajo
esforzándome según su potencia que obra poderosamente en mí. O sea, no se esfuerza en sus propias fuerzas, sino ¿en qué se apoya? En el Espíritu Santo que obra poderosamente. Capítulo 2, vamos a leer del 1 al 15. Quiero pues que sepan, capítulo 2, cuán grande conflicto tengo por ustedes, dice Pablo, por los de Laodicea y por todos los que nunca me han visto personalmente, para que unidos en amor sus corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre de entendimiento para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie los engañe con falsos argumentos persuasivos. Ahí está lo de los falsos maestros, mis hermanos. Pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y sobreedificados en Él y confirmados por la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Vieron que hablaba malas obras antes? Y ahora dice, nosotros cómo obramos los cristianos, abundando ¿en qué? En acciones de gracias. O sea, las buenas obras, ¿salvan? No salvan. Son un fruto, ¿verdad?, de nuestra salvación. Por eso acá habla las buenas obras, ¿cómo se deben encarar? Como acciones que salen de nuestra gratitud a Dios. Esas son las buenas obras. Yo puedo, ahí por donde vivo, hay una persona que estuvo robando en la administración, ¿verdad? Y bueno, aquí yo habré dicho, ¿no?, que yo me hicieron presidente de la comisión de legales para iniciar una demanda. Nos robaron más de 1,5 millones de pesos. Entonces, esa persona ahora manda al chat que su hija y que su hijo y que va a un orfanatorio y ayuda. O sea, ¿qué está haciendo? Buenas obras. ¿Está bien? Porque no es malo, que es lo que está haciendo, ¿no? Pero no son acciones que salen de la gratitud a Dios. ¿Sí me entiende la diferencia? Esa es la gran diferencia que la religión tradicional no ha entendido. Nuestras acciones, buenas obras, si yo voy a un orfanato, si yo ayudo a alguien en la calle o lo que sea que el Señor haga, lo hago no porque soy buena gente, sino porque estoy agradecido que ha salvado a un pecador como yo. Amén. Versículo 8, miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y aquí dice en la Dios habla hoy, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. O sea, si ven al Hijo, ven al Padre, es igual. 10, versículo 10, y ustedes están completos ¿en quién? En Cristo, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. En Él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojarlos del cuerpo pecaminoso carnal, mediante la circuncisión que viene de Cristo. Por eso los que batallan con el pecado, yo lo entiendo. Yo batallé muchos años con muchos, por ejemplo, el alcoholismo fue algo tremendo en mi vida, muy difícil de sacarlo, pero bueno, en Cristo sí se puede, mis hermanos, sí se puede. Cuando uno persevera en el Señor y uno tiene temor de Dios y uno quiere mantenerse en santidad delante del Señor, con esa circuncisión que hay en Cristo, sí se puede, mis hermanos. Mucha gente está hundida en la pornografía. ¿Sabe por qué hay tantos pervertidos ahora? En las plazas ni se pueden dejar los niños. Antes, cuando yo era niño, pues iba por las plazas y mis padres me dejaban todo el día con mi hermana, todo el día, y al contrario, nos regañaban los señores. Oigan, niños, ustedes son las 7, hay que entrar tarde.
Nos regañaban, nos ponían una regañada. No, ahora los secuestran, ¿verdad? A todos los niños. La santidad tiene que ver justamente con todo esto, por la gratitud. Yo hago buenas obras de caridad, en amor, caridad, amor. Amor al que me amó primero. Sin eso es imposible, mis hermanos, romper las cadenas del pecado. Puedo decir, sí creo en Dios. Sí, Señor Jesús, tú moriste en la cruz por mí. Pero el pecado nunca se va. Y es justamente por eso, mis hermanos. Deben de romper las cadenas del pecado a través del poder de Cristo. Sí se puede. Aquí hay muchos casos que se pudieron, ¿verdad? ¿Me quedé en el 12 o en el 11? 11, ¿verdad? 12. Fueron sepultados, aquí está, nosotros fuimos sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Amén. Y aquí está el simbolismo del bautismo, ¿no? Muertos con Cristo y resucitados con Cristo. Es un simbolismo que lo hacemos en frente a muchos testigos. Versículo 13, mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, o sea, en el pecado, en la carnalidad, Dios les dio vida juntamente con Él. Escúcheme bien, juntamente con Cristo nos dio vida. La vida está ¿en quién? En el creador de la vida, con Cristo. Cuando yo me alejo de Cristo, ya no tengo vida. Soy un muerto viviente, por así llamarlo. Ando en la incircuncisión de la carne. Les dio vida juntamente con Cristo, apegados a la vida, perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contrario, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió como espectáculo público, así habiendo triunfado sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. El diablo y sus ángeles caídos, los principados, los poderes, las autoridades, pensaron que triunfaron matando al Hijo de Dios en la cruz. Pero Dios aquí nos está diciendo, a través de la revelación del Espíritu Santo a su apóstol, que bien claro, ahí fue que Él triunfó sobre todos ellos y los derrotó, como la profecía de Génesis 3:15 dijo. Capítulo 3, últimos 4 versículos y terminamos. Escuche bien, por favor. Capítulo 3, palabra de Dios, dice versículo 1. Siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo. ¿Cuántos resucitamos con Cristo? Amén. Busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, porque Cristo va a volver. Nomás la hermana Olga dice que amén. Cristo va a volver, ¿verdad? Amén. La vida de ustedes, Cristo, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Amén. Fíjense, todo esto encierra la esperanza. Con eso quiero terminar. Se le da gloria a Cristo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Nuestras vidas, por eso, automáticamente a ser cristianos, ¿qué empieza a hacer? ¿Glorificarnos a nosotros mismos, a los hombres? No, es lo que hacíamos en la anterior vida, ¿verdad? Tratamos de que me glorifiquen, ay no, pararme el cuello, a ver, yo hice esto, yo hice lo otro, ay, yo trabajo para esto, yo quiero esforzarme para brillar y apantallar o X. Pero eso se terminó para el cristiano. El cristiano ahora, si el Espíritu Santo mora en él, ¿a quién glorifica el Espíritu Santo? A Cristo. Entonces nuestras vidas están escondidas con Él, glorificando a Cristo. Mi vida subordinada y la vida de Cristo obrando, glorificando a Cristo. Y cuando glorificamos a Cristo, salvamos almas, mis hermanos. La gente se transforma y cambia y la santidad se manifiesta, mis hermanos. Aquí están las glorias de Jesucristo comentadas por la inspiración del Espíritu Santo al apóstol Pablo. Recordemos bien claro esto. Nuestra vida de cristianos es para la gloria y solo la gloria
de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios que todo lo ve, todo lo sabe, Señor. Y sabemos que en este momento tú miras el corazón de los hombres. Tú miras nuestros corazones, Señor. Señor, ayúdanos, porque muchas veces no somos rectos delante de ti, mi Dios. Muchas veces te ponemos triste y muchas veces rechazamos el dar vida a otros, glorificar a Cristo en nuestras vidas. No somos buenos ejemplos tuyos, no te reflejamos, Señor. Perdónanos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, como el apóstol Pablo nos acaba de decir, como ya hemos resucitado junto a Cristo, buscamos ya las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera, mirando las cosas de arriba, tu reino celestial y tu justicia, para que tú sigas obrando y manifestando tu gloria en nuestras vidas. Glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.